están grabando, ¿viste? Para que sepan. ¿Quién? Te están grabando. ¿Ah, sí? Eso sale después de octubre. Seriedad. Okay. Camaradas, debemos estar, digamos, satisfechos porque cumplimos esta tarea. Logramos ser recibidos por el doctor Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En el documento pusimos que era el primero y él nos corrigió. El segundo vicepresidente de la Asamblea, él robó de su tiempo un espacio para atendernos. Estaba bastante apurado. Allí nosotros le hicimos un resumen de todo lo que contiene este documento que hoy consignamos. Primero, el enfoque general, la situación general que nosotros hemos venido denunciando. Primero, la precisión. En este país lo que está en crisis es el capitalismo dependiente y rentista, como parte de la crisis general del capitalismo en el mundo. Y esa crisis del capitalismo dependiente y rentista la soportan sobre sus hombros los trabajadores y las trabajadoras, nuestro pueblo. Y en estos años no se están implementando políticas dirigidas a superar la crisis de forma revolucionaria, sino que las políticas lo que hacen es reforzar la condición del capitalismo dependiente. Lo que se está produciendo es una situación donde se fortalece la condición dominante de los capitales monopolistas, de los grandes capitales en Venezuela. La supremacía de la burocracia también estatal corrompida sobre nuestro pueblo trabajador. Entonces, con el enfoque general, nosotros estamos presentando también un conjunto de propuestas. Ustedes saben, todos ustedes saben que nosotros, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, conjuntamente con el Partido Comunista de Venezuela, elaboramos un documento con 5 elementos programáticos: en lo económico, en lo político, en lo social, en lo laboral y en lo internacional. 5 líneas programáticas. Allí, hoy, de forma resumida, hicimos énfasis en el lineamiento programático hacia lo económico, la necesidad de producir una transformación revolucionaria en la base económica, la necesidad de medidas que vayan desmontando el modo de producción capitalista. Pero para eso es necesario que la clase obrera, el pueblo trabajador, se convierta en la dirección de la sociedad. Es mentira que aquí va a haber cambios revolucionarios verdaderos, que aquí se va a acabar con el modo de producción capitalista, si la clase obrera lo que está es subordinada, explotada y oprimida frente a los poderes dominantes del capital y del Estado burocrático, oligárquico burocrático, que sigue dominando, que es el Estado venezolano. Entonces, estamos planteando eso con un conjunto de medidas concretas, precisas, como la nacionalización de la banca. Fíjense la situación de la banca, lo expusimos allí. ¿Ve? La banca sirve para el enriquecimiento de unos pocos, para reforzar la lógica del capital en la sociedad, para que unos pocos se hagan súper ricos en el mecanismo especulativo de la obtención de altas ganancias, mientras que la mayoría se empobrecen. Y son instrumentos, la banca privada y hasta la banca pública también se convierten en armas conspirativas contra nuestro pueblo, contra la soberanía nacional, y eso lo estamos sufriendo en este momento. Entonces cobra fuerza la necesidad de la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, que los dólares de la República sean utilizados para el desarrollo nacional, para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y no para el enriquecimiento de unos pocos con los mecanismos de la importación fraudulenta, etc. Bueno, un conjunto de planteamientos que están en el documento, que muchos ya los hemos podido conocer y hay que difundirlo ampliamente. En tribuna apareció una parte. En tribuna popular están resumidos. Ahora, nosotros sobre todo nos hemos detenido en la situación de la política laboral.
de la situación de los derechos laborales en Venezuela. Y estamos emitiendo un juicio sobre la política laboral que ha implementado el gobierno nacional desde hace años. Pero en los últimos años, esa política laboral, eso que voy a decir ahora, se afianza. Una política laboral dirigida a servirle a la conciliación de clase, no a fortalecer la lucha de la clase obrera por su emancipación, sino a reforzar su condición de clase explotada y oprimida, que se debe conformar con migajas, con algunas mejoras, con algunas reformas, pero que no luche de manera victoriosa por su liberación. Una política laboral que sirve a la imposición de la hegemonía de las tendencias desclasadas en el movimiento sindical. Las tendencias sindicales patronales, reformistas, desclasadas. Eso, en resumidas cuentas, es la política laboral del gobierno. Y lo sufrimos nosotros a diario cuando se niegan a registrar sindicatos que no son dominados por la tendencia que controla el Ministerio del Trabajo. Cuando le ponen tantas trabas a las organizaciones sindicales clasistas y progresistas en Venezuela. Cuando se desmontan, por ejemplo, el papel de los delegados y delegadas de prevención, no como simples reclamadores de situaciones, sino como verdaderos luchadores por la transformación de las relaciones de producción capitalista, que desnudan el carácter inhumano de los procesos industriales en el capitalismo, que producen muerte y discapacidades, etc. Entonces, la política laboral del gobierno tiene que ser transformada si aquí se asume una concepción revolucionaria de transformación de la sociedad. Entonces hay denuncia a la política laboral y hay una serie de planteamientos y propuestas. Persigue y despide a los dirigentes clasistas. La situación del acoso, de las prácticas antisindicales, del hostigamiento contra los luchadores del movimiento obrero y sindical, la criminalización y la judicialización laboral, el uso de las policías para hostigar y chantajear a dirigentes obreros, a trabajadores que luchan contra los patronos, contra el sistema. Bueno, todo eso lo hemos planteado, pero no solamente para generar un debate con relación a formulaciones programáticas generales, sino que estamos planteando la necesidad de decretos y medidas de carácter ejecutivas, que la Asamblea Constituyente adopte medidas y decretos inmediatos. Por ejemplo, declarar nulos todos los despidos ilegales e injustificados que se hayan cometido en Venezuela. Todos los despidos. Primero, todos los despidos que se han hecho sin calificación previa, que están muchos de ellos en procesos largos en las inspectorías del trabajo, 8 años. Muchas veces esperando por años órdenes de reenganche, y muchas veces con órdenes de reenganche que no son acatadas por los patronos públicos ni privados, y no hay una acción efectiva para hacerlos cumplir. Entonces nosotros decimos, se declaren nulos todos esos despidos ilegales y que sean restituidos en sus puestos de trabajo, restituidos todos los derechos infringidos de los despedidos y las despedidas, como en el caso de la red de Abastos Bicentenario, como en el caso de Ceval y sus empresas adscritas. Aquí está la gente del diario Vea, despedidos de manera arbitraria. La empresa de transporte del año 96. Todo eso habrá que incorporarlo. 96, Prourca, que nos votaron, nos estamos reclamando. Entonces es necesario contar con la información. Municipal, quiero denunciar públicamente, la síndico municipal, Menfi Fernández, se hace la vista gorda y desconoce la lucha que nosotros hemos tenido en esto. Es necesario, camarada, Incorpórense al frente, camarada. Camarada Delmo, camaradas, tomen el contacto del camarada para que participen en las reuniones del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y tengamos la información, los ayudemos, pero que también se organicen los compañeros. Está bien, está bien. Adelante. Entonces vamos a incorporar todas esas cosas. Bueno, todos sabemos, pero no tenemos nosotros los el poder despidos para en los centrales azucareros. Estoy mencionando, mire, hay
decenas de miles de despidos que lo que nosotros hemos atendido en muchos casos como este, que el camarada nos expone, hay muchas cosas. Estoy planteando, digamos, cuestiones emblemáticas que nosotros hemos venido durante años atendiendo. El caso de los centrales azucareros. El metro. Ahora está lo del metro de Caracas. Y asimismo tenemos muchas otras cosas. Barrio adentro. En Barrio Adentro, bueno, hay otra situación que no son ahí se ha mejorado la situación. despidos, pero hay otra situación que vamos a hacer mención. Entonces, bueno, primera cosa, de un decreto que ordene la nulidad de esos despidos y que se restituyan al supuesto de trabajo de los compañeros. Entonces, eso es algo para nosotros importante, que tiene que cumplirse. Igualmente, lo de la criminalización y judicialización de las luchas laborales. Todos los compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que hayan sido víctimas de represión policial, que hayan sido obligados a renunciar con la policía. Sabemos de muchos casos, compañeros que los pusieron a renunciar en prisión, en calabozo. Por aquí están los compañeros de la productora del Símbolo y la Monserratina. Compañeros, ellos son de las tejerías donde esos casos están ahorita en pleno desarrollo. Pero están los compañeros de Barinas, donde eso se ha producido. La VB de Barinas, en Yaracuy también se ha dado esa situación, en el estado Miranda. Nosotros planteamos que todos los trabajadores víctimas de esa situación tienen que ser reivindicados. Las renuncias deben quedar nulas, porque esos son despidos ilegales. Una renuncia producida como consecuencia de un acto de represión, de presión policial, eso es un despido. Y es un despido ilegal. Y también debe ser, entonces, ¿ves?, anulado y deben ser restituidos los compañeros en sus derechos. Esas son las exigencias, ¿no? Es el planteamiento que estamos haciendo. No está resuelto. Y también todos los policías, los militares, los jueces, los fiscales que se han prestado a eso, deben ser sancionados severamente. Deben ser sancionados severa y ejemplarmente.